Bueno, pues empecemos. Inmensas gracias por estar acá para compartir esta charla porque siento que es una de las más poderosas que hemos hecho, porque va a hablar muchísimo de los términos, de lo patrimónico, de lo museístico y del acto mismo del arte como una irrupción, de cuando el arte mismo se convierte en una irrupción. Creo que en ese sentido tenemos dos personas, tres ahora con Sovitza, que nos pueden contar sus experiencias alrededor de estos actos disruptivos. Y digo que esto es lo que me parece bello del arte, que son bellos encuentros. De alguna manera lo que hay es como unos dispositivos que están trabajando sobre la misma iglesia, sobre el mismo museo. Acá no les gusta que les llamen iglesia, pero curiosamente es una iglesia, entonces es muy difícil. Y me gustaría como comentarles una cosita para empezar, digamos, el diálogo con todos. Es como contarles algo que ha sucedido con esta obra, en esencia, la agencia latinoamericana en sí mismo sobre la resistencia, el tiempo y el capitalismo. Fíjense que hay una cosa muy curiosa con lo capitalista, y es que pues nos exige un montón de tiempo. Ese tiempo es un tiempo que no lo imprime, digamos, como un tiempo funcional, y en esos sistemas ha caído incluso la educación, ¿no? La educación es un proceso que también deviene funcionalidad, y se nos ha como coartado un poco esta idea de qué es el tiempo libre, de cómo se disfruta el tiempo libre, cuál es la repartición sensible del tiempo, en dónde radican esos lugares de resquicios, como en el piso, digamos que hay unos resquicios hermosos de lugares de emancipación de los tiempos, y que a veces, leyendo un montón, digamos, de filosofías extranjeras, no nos damos cuenta que en ese piso, en esa plataforma, en ese sustrato de operaciones diarias que nosotros vemos con nuestros familiares, con las personas que conocemos, suceden unos tiempos hermosos de emancipación, sobre todo en un país de estos en donde el índice de desempleo es brutal y donde la economía informal es de una manera tremenda. En esos lugares yo he empezado a descubrir que hay unas virtudes del tiempo maravillosas, de dilatación del tiempo, de amor y de entrega a sus tiempos. Entonces me encantaría empezar, digamos, no sé, reflexionando un poco con el maestro Javier, que me contara un poco. Yo lo escuché en una conferencia bellísima sobre precisamente esta idea de los tiempos emancipados y de la idea de colonia, pero no esta colonia que entendemos a veces como la colonia periodo histórico, sino la colonia incluso del tiempo, cómo se nos coloniza el tiempo, cómo la industria moderna, incluso la del museo, que deviene también bastante neoliberal, es una industria que nos pide a gritos una funcionalidad del tiempo. Entonces me gustaría escucharle un poco en ese sentido, maestro, no sé. Bueno, gracias Eduardo y a todos. Eh, pues sí, yo pienso que buena parte de lo que uno presencia aquí podría ser abordado desde ese lugar. Y justamente un autor que mencioné en esa charla que tú hablas, Jacques Rancière, pero en otro libro que se llama La noche de los proletarios, dice una cosa muy bella. Dice, él coge un grupo de proletarios que pide más tiempo libre hace muchos años, pero el tiempo libre que pedían era para el uso de los oficios de artesanía, de la poesía y demás. Era reivindicar el tiempo libre, pero no como lo estructuraba la lógica del capital, que era el tiempo para la reposición de las fuerzas para el mismo trabajo, ¿sí? Lo cual no sería nunca tiempo libre, ¿sí? Sino el mismo tiempo apresado, pero para seguir agenciando la dinámica del trabajo. Entonces, lo bonito que cita Rancière de este grupo es que el tiempo libre es el tiempo para eso, para el arte, para la conversación, para otros usos, donde se rompe un campo de experiencias, porque el campo de experiencias previsible de ese grupo de obreros es simplemente que se quieren dormir más, descansar, pero no recrear el mundo de los posibles, el mundo de otros sentidos de la vida, ¿cierto? Entonces ahí viene el tiempo libre, que además se articularía mucho con la misma, con una cosa, incluso en las políticas públicas, ya que era un poco el trasfondo de esto,
siempre se combate la idea del tiempo libre y se nos dice, por lo menos en un tiempo que yo estuve en el Ministerio de Cultura, se hablaba mucho del uso productivo del tiempo libre, o del uso provechoso del tiempo libre. Entonces es como que el tiempo libre había que, en todo caso, volverlo productivo y no libre, libre en el sentido de que se usa para el placer, para invertir el deseo y extraer el placer, ¿no? Entonces había toda esa preocupación del uso provechoso del tiempo libre y a la educación se le pedía eso, cuando a la educación justamente de lo que carece es de tiempo libre. De hecho, la palabra escole, que en griego, latín, es tiempo libre, es decir, el tiempo disponible, el tiempo para el uso de lo público, para habitar lo público, para habitar las cosas, que por cierto allá que es el salón de fondo, ¿no? Habitar las cosas de otra manera, porque de alguna manera las cosas están raptadas por la funcionalidad, etc., hasta por una mirada. Yo pienso acá en la mirada turística, es también una manera de raptar las cosas, ¿no? Entonces, esa idea de Rancière me parece muy bonita porque tiene que ver, y repito acá, yo creo que lo que aquí estás planteando es un poquito a la manera como lo señala Gamben, como una especie de profanación, en el sentido de rescatar las cosas para el juego, para el uso, para el tiempo libre, ¿cierto? Y es un poquito la función del arte como una forma liberada, liberar las cosas de la idea de cálculo, por ejemplo, de la idea de funcionalidad, ¿cierto? Y creo que el arte sería una de las formas como una sociedad genera resistencia a sí mismo, ¿no? Por eso yo siempre de alguna manera lo desmarco un poquito también de la noción de cultura y cito a Godard que decía una bella frase, decía, la cultura es la regla, el arte la excepción. Cuando se quiere asimilar mucho el arte a la cultura, yo creo que el arte justamente sería como el lugar que tiene justamente la cultura para inquietarse a sí misma, ¿cierto? Entonces, a mí me parece ese lugar muy bonito porque es sacar del camino certero, porque incluso una exposición puede tener el camino certero, el camino señalado, lo que hay que ver, que es un poco la noción de archivo. El archivo, en últimas, lo que dice es lo que es posible decir o ver, ¿cierto? Me parece en ese sentido que la contracara o el otro uso experimental del archivo es desclasificar la mirada, lo que hay que ver, lo que hay que leer, y eso sería un poquito como el escenario que también estaría aquí señalado, ¿no? Entonces, no sé, esa sería como un planteamiento de forma de señales. Bueno, hay un autor colombiano que, digamos, generó una cantidad como de rupturas en su vida, que en una época era muy leído, ahora aparece cada vez menos y menos en las librerías y en las bibliotecas, o aparece como un poco velado detrás de otros libros, y es Orlando Falsborda, que es uno de los sociólogos como más importantes del país. Él tiene unos términos muy lindos. Hay, por ejemplo, uno que se llama pensamiento anfibio, ¿no? Y cuando él descubrió ese término fue porque entró en relación con los pescadores, con una serie de pescadores como de los ríos, y entendió que en toda su disposición corporal, en su relación con el río, con los peces del río, con el flujo de la corriente, había una construcción de conocimiento que pasaba por dejar que el mundo se manifestara, ¿sí? Que el mundo apareciera. Entonces el mundo siempre está ahí, latente, está como por venir, el espíritu del río, digámoslo así, más allá de lo que ya sabemos del río, de la imagen reflejada en el espejo de lo que es un río en los medios de comunicación. Es esa cosa que le sucede a uno cuando realmente está frente a un río, a su corriente particular, a los tiempos del año, a las subidas y bajadas de las, no sé, de las oleadas, al flujo de los peces, a la forma de reproducción de la vida. Es el momento justo, el instante en que uno está frente al río y el río se muestra en cierto esplendor, digámoslo así. Entonces los pescadores eran conscientes de todo esto que había alrededor de esa relación con los ríos y con la vida, y su conocimiento se había atravesado desde su cuerpo, digámoslo así, desde los dedos, desde las manos, desde la forma de pescar, de habitar la canoa,
para construir un pensamiento que afectaba completamente su disposición. Entonces la noción de tener tiempo hoy en día atraviesa, por ejemplo, por ver si el mundo se manifiesta en nosotros a través de lo que hacemos, ¿sí? Si vamos más allá de los formatos establecidos o de las plataformas que nos ofrecen, que están prediseñadas para que el mundo que se nos manifieste sea uno en particular y no sea el mundo homogéneo o el mundo construido desde otros órdenes o desde otras distancias, ¿no? Entonces es como un llamado como a la singularidad de las experiencias, a la forma en que uno puede escaparse de las rutinas y establecer derivas y encontrarse con cosas extrañas que lo afectan a uno profundamente, escapar de ese espacio de racionalización y ordenamiento del mundo en el que estamos, ¿no? Entonces todas las instituciones por las que pasamos, habitamos, tienen esos formatos, esas estructuras. Entonces uno como estudiante, por ejemplo, tiene una responsabilidad gigantesca de descubrir cómo habitar, cómo vivir esos espacios y cómo realmente dejar que se manifiesten y construir otras cosas, ¿no? Entonces toda esa noción de tiempo tiene que ver con develar esas capas sucesivas de cosas que están ocurriendo ahí. Digámoslo ahí, el conocimiento ancestral se ha preguntado fuertemente por eso. El que el mundo no es una especie de relación entre sentir y pensar, que es otro término que utilizaba Falsborda. Tal vez no se puede pensar si no se siente, tal vez no se puede sentir si no se piensa. Digamos que es una relación de ida y venida entre esos dos órdenes. Digamos en un lugar como estos, en una iglesia como esta, en la forma en que están ordenadas las cosas acá en este espacio, está justamente esa puja, ¿no? Esa puja por la forma en que esto revela una estructura particular, la forma en que esa estructura ordena símbolos, ordena metáforas, ordena narraciones, relatos, y la forma en que nosotros como visitantes o espectadores a este espacio nos relacionamos con eso, ¿no? Nuestras propias estructuras de vida. Entonces, ¿qué tanto este espacio permite que uno devele capas de la realidad, digámoslo así? Como que no aparezca una sola capa, sino que aparezcan momentos distintos de esas capas, que uno a partir de eso pueda construir experiencias, ¿no? Entonces, el trabajo de Edward en este espacio permite como leer una capa distinta en términos de los juegos que se crean entre esas imágenes que están justamente ahí a la espera, están detrás de esas telas, la tela y la experiencia que sucede acá. Entonces es desdoblar, por ejemplo, este espacio en otras realidades posibles, jugar con otros imaginarios y es como la oportunidad ahí sí como para que empiece a brotar el tiempo en este espacio de una manera distinta, ¿no? Estaba leyendo, yo había venido acá, pero no había leído los cuadernos de las chicas. Y hoy me vine un poco antes a eso. Y en uno de allá decía una frase que me parecía que también tiene mucho sentido en todo esto. Decía ser tocado. ¿Sí? El ser tocado me parecía una bonita frase y que de alguna manera nos introduce mucho acá. Porque generalmente venimos de un universo pues como muy visual y acá casi que hay una negación de lo visual para habilitar el contacto, ¿sí? Desde muchos lugares. Es decir, la exposición como una exposición no solo en lo que es, sino con qué contacto, con qué se toca, ¿sí? A qué nos permite hacer tacto. Y me parece que todas estas acciones que tú haces es como habilitar zonas de conexión, es decir, que la exposición siempre está emergiendo desde todas estas situaciones, como bien decías, pero también hay un acto de negación de la mirada con estos telones que a mí fuera de cosas me parecen además hermosos, ¿cierto? Pero están negando como el uso habitual de la mirada, que es ponerse a ver allá para introducirnos en otra cosa, que es de pronto entrar a ser tocado por las chicas, ¿no? Porque las chicas lo tocan a uno. Yo no he tenido la experiencia de ser tocado lamentablemente, pero ahí la leí, ¿no? Ser tocado por ellas e incluso la escucha como toque, porque casi que la escucha es como un acto de acariciar al otro, ¿no? Y hay esa cosa de la confesión que se escuchan a los visitantes y ellas escriben ahí mucho
de lo que hablan. Entonces me pareció como muy significativo esta cosa que algún místico por allá, Sufi, decía una cosa muy bonita, decía, lástima que solo vemos imágenes, ¿no? Que solo vemos imágenes, ¿no? No vemos los gestos de tocar o ver con el corazón, ese tipo de cosas, ¿no? No solamente desde lo óptico. Creo que lo óptico planteó una relación con la realidad de alguna manera muy articulada a lo moderno, que es la distancia del sujeto con el mundo. ¿Sí? Casi que muy heredero de la ciencia moderna, el sujeto que objetualiza la realidad, la pone a distancia, y creo que esta negación de lo óptico para habilitar el toque, el contacto, me parece como entrar en otro registro, ¿no? Esta reflexión que tiene la Iglesia, curiosamente le asiste muchísimo alrededor de la primera colonia que existió en América, que es una colonia menos rigurosa, digamos. Es un Estado español que se está preguntando mucho por su propia noción de conquista. En esas relaciones de conquista amorosa y de conquista violenta, se lo pregunta tanto que genera una serie de sincretismos fabulosos. Esos sincretismos tienen que ver incluso con la presencia de la naturaleza en las mismas cosmogonías indígenas. Mucho de esto que ustedes ven acá está hecho a partir de eso, las paredes. Pero fíjense que está tapado por estos cuadros de la Contrarreforma, que de alguna manera ya hicieron una censura, ya velan, ya tapan esa primera colonia. Y esos cuadros de la Contrarreforma son tremendamente violentos en la conquista que ejercieron, porque son de velos muy profundos, de velocidades diferentes, pero toda esta idea de velo, de tapar, le asisten a esos cuadros. Y una cosa que me parece curiosa, representan la filosofía del pensamiento interiorista que todavía nosotros, si hacemos una genealogía de nuestro pensamiento, todavía nos asiste. La manera de que postulamos a alguien como patrón quiere decir que nosotros debemos ser empleados, o algo así de lo mismo religioso. Entonces, digamos, todas estas cosas son las que están pasando acá, Jaime, por lo que de alguna manera era preciso tapar los cuadros. Exacto, porque creemos en la agencia política, porque creemos, es que hay una cosa bien curiosa, fíjate que cuando tú lo tapas, cuando tú destapas, tú le tapas al otro. Es como si hubiera un insalvable en la misma condición humana, en donde definitivamente cómo nos ponemos de acuerdo para que todos veamos, para que podamos ver, porque cuando yo tapo, cuando destapo, estoy tapando la presencia de otro lugar. Pero también esta relación que decía Javier, que me parece hermosa, ¿qué pasa con un archivo a partir de sus propias tachaduras? Como cuando un archivo se tacha, empieza a generar unas lecturas, y esas lecturas, digamos, son las que son pertinentes acá. Pero también la idea de la marca de lo visual, es que lo curioso es que el barroco es una máquina de la visión impresionante, pero esa máquina de la visión es la máquina del relato, que es lo que a mí me parece curioso, se relata, se cuenta mucho alrededor, es decir, una imagen no es pura, está llena, si no es que la imagen en sí misma ya es texto, está llena de textualidad, eso es impresionante. Y lo que tratábamos era de entender que desde la lógica del sentido uno podría pensar más bien en sensaciones. Fíjense que hay dos maneras de pensar lo político desde la artisticidad, y una es ilustrar los problemas que están pasando en el país, como ir a hablar de minería, ir a hablar de extracción, de problemas ecológicos. Otra es generar un lugar de lo político para reflexionar en este sentido y decir, bueno, ¿qué hacemos? Cuando olemos el pasto, cuando estos telones cuando se mueven a esta hora, que es cuando más calorcitas empiezan a soltar el olor vegetal, entonces la cosa se vuelve un problema de sentidos. Cuando es tocado por una persona, acariciado, cuando lo toca a alguien, cambia totalmente la noción de lo visual. Entonces es un poco por donde va la obra. Recordaba un pasaje del comandante Marcos hace un tiempo, en una reunión de amigos, y resulta que hay por lo menos 20 personas en esta reunión. Él llega con su máscara, y ahí también me parece particular esta negación de la imagen del comandante Marcos, porque se cubre su cara, no se le ve, no se sabe quién es Marcos, nunca se sabía quién era Marcos, y eso era maravilloso cuando tenía esta negación hacia lo que ven de mí. Y leí hace poco un artículo muy bello sobre cómo
tenía que dar un ejemplo sobre la repartición de lo sensible. Y es que tiene una flor y empieza a regalar un pétalo a cada una de las personas. Dice, bueno, no tengo más flores, tengo esta. Pero fíjense que si la tengo sola, puede ser un privilegio, pero si la tenemos entre todos, empezamos a entender qué significa lo sensible, cómo se reparte lo sensible. Creo que para él era supremamente importante. ¿Cuál es la repartición? ¿Cuál es la repartición del tiempo? Que es lo que Soitza nos decía ahora, que cómo repartimos el tiempo. Nosotros de alguna manera, por ser artistas, tenemos privilegios sobre el tiempo. Pero miren que lo que me he dado cuenta es que todas las personas ejercen unos poderes sobre su tiempo, y yo creo que lo que tenemos que ayudar a veces como artistas es a potenciar esos tiempos y esas agencias y hacérselas valer a las personas que disfrutan de esos tiempos. Algo que me ha pasado particular con algunas del grupo de mujeres que trabajan acá es que ellas mismas no eran conscientes de esos tiempos como privilegio. Y lo que nosotros nos damos cuenta es que somos unas personas cargadísimas de privilegios, pero preferimos no decirlos. Hay una cosa que nos pasa en el cotidiano y es que todos somos privilegiados de unas maneras o de otras. El tiempo es un privilegio, pero todos vivimos el tiempo de una manera que a veces ni siquiera somos conscientes de ese privilegio del tiempo. Con estas mujeres ha habido una cosa muy curiosa, es que ellas me han empezado a enseñar cuáles son sus tiempos de privilegio, dónde ocupan los tiempos en ellas mismas. Pero el proyecto también ha querido potenciar esos tiempos en escribir sobre su propia relación con la vida, con esta experiencia, en el lugar de lo capitalista donde ellas, digamos, subvierten esas posibilidades de tiempo. Entonces me parece que hay un netos que sí navega en nosotros, que es un tiempo, es la subversión de los tiempos, pero no lo potenciamos, no nos damos cuenta, o a veces nos creemos privilegiados en esos tiempos nosotros porque los tenemos, pero no nos damos cuenta que en otras personas existen, pero no ayudamos a potenciarlos. Y yo creo que una de las funciones del arte es ayudar a que todos gocemos de tiempo libre, y si no, no estamos haciendo un ejercicio posible frente a las reparticiones de lo sensible, es decir, seguimos marcando los lugares jerárquicos en donde el artista puede tener una posibilidad de tiempo libre, pero vemos que la persona que cuida, que aparte ellos, les digo yo, tenemos el mismo oficio, ellos velan y yo también velo, los vigilantes, velar es cuidar también. Pero digo, cuando nos comprometemos con ellos, cuando nos comprometemos con el otro a enseñarle que su tiempo libre es supremamente valioso. Entonces, este ejercicio lo que ha pretendido es mostrar, tal vez no que los artistas gozamos de tiempo libre y que sabemos usar el tiempo, sino tal vez mostrarle al otro, al que está en los oficios diarios, cómo hacer que eso también sea un privilegio, el tiempo del otro. Y ese me parece que es uno de los ejercicios políticos profundos que debe hacer el artista. Cómo le enseñamos al otro cuál es el tiempo libre y cómo lo positamos y cómo le decimos y le indicamos que sí lo goza, que sí tiene tiempo libre. No sé en ese sentido. Yo al respecto, y porque yo no quería desvincular la idea de lo sacro, porque yo creo que en este caso no se trataría de negar lo sacro, aunque esté ocultada de ciertas imágenes, sino de desplazar lo sacro. Porque hablando de esto, me parece que lo sacro está desplazado un poquito de una lectura un poquito metafísica, de ver toda esta tradición barroca de los santos, de las vírgenes, y más bien de volverlo un poco a la cotidianidad. Es decir, quizás lo que se trata un poco acá es de recuperar la cotidianidad y justamente el tiempo, ese tiempo poblado que hace tiempo, que le da duración al tiempo, es darle sacralidad, un poco sacralizarlo, ¿no? Darle una importancia y que se articularía un poquito con esa idea de que siempre lo sacro, un poco la herencia que tenemos de lo sacro supone como esa conciencia de la que hablabas, ensimismada, que encuentra un Dios allá interno, ¿no? A partir de, pues no sé, de la meditación y demás, pero muy poco con la mediación hacia el otro, ¿cierto? Quizás en eso ciertas lecturas de lo sacro han sido cómplices en cierta distancia con el otro, ¿no? Entonces, mi conciencia, entonces como una autoelevación personal allá ensimismado, sí. Y en ese sentido me parece que el desplazamiento hacia el acto cotidiano y hacia el otro con el que se habla y demás, creo que se desplaza la sacralidad, no se niega, que a mí
A mí me parecería, a mí me parece triste negar los actos, lo que me parece maravilloso es desplazarlo, ¿cierto? Un poquito en el sentido de que estás hablando. No se trata de sacralizar, sino de volver contra eso sagrado, volverlo a confrontar, volverlo a revitalizar, porque el problema de lo sagrado es el estrato. Cuando se empieza a estratificar y se empieza a quedar como en unos sustratos que no le permiten avanzar. Entonces, algo que considero supremamente importante es cómo se rompe lo patrimónico. Me gustaría preguntarle a Óscar un poco, porque Óscar tiene un trabajo muy profundo alrededor de lo patrimónico. ¿Cómo es esa relación entre lo patrimónico y lo vivo, lo que está vivo, lo que de verdad, digamos, hay un sustrato de patrimonio en otro sentido, que es el patrimonio en donde están navegando los relatos, en donde están navegando las imágenes, y uno en donde lo patrimónico se ha quedado con una versión unívoca de un solo lugar, estratificada? ¿Cómo es esa relación? Me gustaría escuchar eso. Bueno, digamos, las obras de arte suceden, digamos, en espacios, obedecen como a dinámicas particulares, pero también están inscritas en momentos coyunturales, ¿no? Entonces, digamos, lo que en ese sentido me interesa de tu intervención en este lugar es justamente cómo se conecta con lo que está sucediendo en este momento en el país, digamos así, ¿no? Entonces, yo lo que pienso ahí es que, bueno, la mujer que estaba ahora acá, pintando las uñas, viene del Pacífico, ¿no? ¿Cómo se llama ella? Emelina. Emelina viene del Pacífico, tiene una relación fuerte con el río Atrato, digámoslo así. Entonces, no sé, las personas que están pintando las uñas pueden ser como una muestra de la diversidad geográfica humana del país, digámoslo así. Entonces, en el momento en que entran esas geografías inscritas en los cuerpos de estas mujeres, entra una noción de país posible, digámoslo así, a este lugar, a construir acciones de afecto y de cuidado, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho como eso, como un desplazamiento entre, digamos, lo que uno considera, lo que estábamos hablando ahora, como lo sagrado en términos del cuidado de la vida en este lugar, ¿sí? Porque las historias, digamos, los relatos de las personas que están acá se vuelven como un lugar de enunciación dentro de la relación entre quien pinta la uña y quien recibe ese cuidado. Ese momento de encuentro es como de una intensidad particular, es de un brillo particular. Es como si cada vez que llega una persona a encontrarse con una de estas mujeres, existiera la posibilidad de que ocurriera algo, ¿no? De que se intensificara una relación, y ahí me parece que los relatos de vida, por ejemplo, reflejan no solamente esas historias oficiales sobre las regiones, digamos, sino esas particularidades, esos detalles que están inscritos en los trayectos de vida de las personas, del lugar que vienen, y lo que tienen que decir acerca de sus pequeñas particularidades, digamos, la forma en que llegaron a Bogotá, se relacionaron con la ciudad y todo lo demás, en términos de construir otros relatos posibles, ¿no? Entonces ahí a mí me interesa mucho esos relatos posibles que están por construir, porque es justamente lo que está en puya en este momento en Colombia, digamos así, con toda la, digamos, masacre a los líderes sociales, por ejemplo, que estamos viendo desde hace años, la forma en que esos líderes sociales condensan el pensamiento de unas comunidades particulares, digamos, de una comunidad indígena o afrodescendiente, o de una comunidad de campesinos que se ha organizado alrededor de un territorio y que se ha cristalizado, como que se ha destilado a través del tiempo para cristalizarse en una voz que se levanta y se enuncia desde un territorio particular. Entonces esa voz construye una sensación de país posible, una sensación de mundo, digamos, como que hay un desplazamiento ahí de su relación con el territorio geográfico, que es corporal, que es de memoria, que es de imaginarios, que es de ficciones, que es de hiperrealidades, digámoslo así, para que la voz se aparezca de cierta manera, ¿no? Entonces no aparece, digamos, de una manera homogénea o general, sino aparece desde una particularidad. Entonces no es lo mismo como se habla, digamos, desde el Pacífico colombiano, como se habla desde el Amazonas, a como se habla desde el Caribe,
y todas esas voces tienen una condición poética, o sea, de construcción de mundo posible, pero también una condición política, ¿no? Entonces esa relación entre lo poético y lo político es la que anuncia los países posibles, ¿no? Entonces todas las mujeres que, digamos, que entran acá son el cruce, como la hibridación, la tensión, por lo menos en Melina, entre ese conocimiento de vida que traen de las regiones, la forma en que la religión, por ejemplo, empezó a entrecruzarse, porque la religión católica es muy poderosa en las comunidades afrodescendientes, digamos, y empezó a crear como diversidades de formas de apropiación en términos de rituales, festividades en el espacio público, en los espacios de las casas, en la forma en que son vividas de muchas maneras estas ritualidades. O sea, todo eso lo trae Melina, ¿no? Trae su propia vida, su relación con el río, con el bosque, su conocimiento de algunos pensamientos ancestrales, más la forma en que entró ese catolicismo y se vivió en esas regiones. Entonces, cuando entra acá, entra toda una noción poética, política de lo religioso, a ocupar este lugar que está al lado de la Plaza de Bolívar, organizada, digamos, en centros de poder. Este lugar, por ejemplo, construye una jerarquía con respecto a los lugares católicos de otras regiones del país. Entonces, en el momento en que irrumpe Melina a este lugar, irrumpe toda esa fuerza, desde la forma en que se cruzaron todos esos órdenes, digámoslo así, acá, y me parece que ahí está como uno de los puntos centrales del trabajo, digámoslo así, cómo entender a todas estas personas, digámoslo así, con todo ese pasado, todas esas trayectorias que reflejan una disputa por lo patrimonial, digámoslo así, porque no es un patrimonio nombrado desde el centro del país, sino es un patrimonio construido en términos materiales e inmateriales desde las regiones, y que entra a un patrimonio construido desde un orden central, hegemónico, jerárquico, como es este lugar, digamos así, ¿no? Entonces, este lugar incluye, pero también excluye, en términos de el momento histórico en que fue construido, es decir, las capas de órdenes patriarcales, racistas, de una religiosidad exacerbada que desconoce ciertos órdenes y cómo este lugar se construye a partir de todo eso. Entonces, para mí es un logro impresionante del trabajo, simplemente que esas geografías habiten este lugar. No he leído los diarios, no sé cómo ellas sienten ese desdoble como de la historia personal de su propia religiosidad con respecto a la religiosidad construida en este lugar. No sé si algo en sí mismas lucha contra las telas o no, porque ahí es donde están aconteciendo todas esas cosas. Y todo eso que estoy mencionando es una lucha por lo que llamamos la patrimonialización de los órdenes inmateriales y materiales de las riquezas culturales y biodiversidad que existe en el país, digamos así como. Quisiera mencionar algo que no sé si Eduardo lo tuviste en cuenta o lo has tenido en mente, pero esta práctica del manicure, además de ser una práctica de cuidado y atención con el otro, que es deliciosa, digamos, recibirla, pues tiene todo el objetivo, digamos, de embellecer a ese cuerpo, digamos, que se sienta allí y de hacerlo deseable, de hacerlo apetecible a la mirada de los otros. Y efectivamente, como tú lo decías, estas artesanías, digamos, de las uñas que ellas dibujan, que ellas pintan, tienen una similitud muy impresionante con las decoraciones que se encuentran también aquí dentro de la iglesia o museo. De modo que me parece, por un lado, que eso también, como tratando de dialogar con lo que decía Oscar, es un elemento de resistencia, es decir, que esta práctica se haga aquí en Bogotá, pero que se haga también en las regiones, indica una fuerza, digamos, de vitalidad que es donde el deseo está implicado, ¿no? Donde el cuerpo quiere exceder lo que tiene, lo que es, en términos incluso de supervivencia, para embellecerse, para ser deseable, ¿sí? Pero además me permite
pensar, pues como sorprenderme mucho con esto que nos cuentas del paisaje, porque si bien el paisaje desaparece aquí, la naturaleza aparece de otra manera y de una manera también excesiva, es decir, la mayoría de los elementos visuales que tiene esta sala son eso, ornamentos naturales, flores, hojas, ramas, conchas, no sé si animales también, frutas. Es la mayoría de lo que hay aquí, entonces es obviamente que tiene, o sea, no, es decir, el lente, digamos, con el que lo podemos ver hoy es distinto al lente de cuando se hizo, pero es imposible no disfrutar sensualmente de la riqueza de las formas, los bucles, las espirales, el exceso, digamos, de toda esta ornamentación. Me parece que es algo muy interesante que eso aparezca también así con esa fuerza, ¿no? Como también si algo se resistiera inconscientemente a desaparecer.